En los circuitos de corriente alterna intervienen elementos de almacenamiento de energía como los capacitores y las bobinas, además de las resistencias. Los capacitores producen un fenómeno que se llama capacitancia. Almacenan energía en forma de campo eléctrico. Por lo tanto, es la capacidad que posee un dieléctrico para almacenar corriente eléctrica. Su unidad es el farad o faradio, en honor a Michael Faraday. La carga Q en un dieléctrico es proporcional al voltaje aplicado y a la capacitancia. Es proporcional al voltaje aplicado y a la capacitancia. La carga Q en columpios. C es capacitancia en faradios y B es voltaje en volts. Cuando se almacena la carga de un coulomb con una diferencia de potencial de un volt, existe una capacitancia de un faradio. ¿Cuánta carga Q puede almacenar un capacitor? Veamos entonces, un capacitor, estos son los símbolos, capacitores de corriente alterna no polarizados, capacitores de corriente continua polarizados, donde la línea recta es el positivo, la línea curva es el negativo, pero no es necesario colocarle los signos. Capacitor variable, es una flecha. Estos son los símbolos más conocidos. El capacitor entonces es un elemento que tiene dos placas separadas por un material aislante o dieléctrico. Los materiales aislantes, entre mayor sea la calidad, mayor es la energía que puede almacenar el capacitor. Entonces, en un capacitor, para disminuir su tamaño, se colocan placas muy grandes. Entonces, estas placas se enrollan, formando un rollito con el dieléctrico. Allí se colocan dos terminales en el rollito. Se mete dentro de un tanquecito de metal, al cual le colocan un tapón de caucho. Y salen los dos terminales. Este tapón de metal también lo troquelan aquí por arriba, para que en caso de que se produzcan gases por descomposición del aceite dieléctrico, entonces esos gases van a estallar como si fuera una mini bomba. Entonces troquelan aquí para evitar que esto vaya a estallar en forma peligrosa. Entonces se abre la tapita esta y los gases salen por aquí. También el tapón de caucho puede salirse y los gases saldrían por acá, por abajo. De esta manera han minimizado los riesgos de la explosión de un capacitor. Vamos a hallar ahora la carga almacenada en un capacitor de 40 microfaradios cargado a 50 volts. La carga es igual, 40 microfaradios lo pasamos a faradios multiplicado por 50 volts. Es igual a 0.002 coulomb. Es igual a 2 milicoulomb. La capacitancia en faradios la podemos despejar de la fórmula inicial. Capacitancia igual a carga en coulomb sobre el voltaje. También la capacitancia es igual a SUR multiplicado por A sobre D minúscula, donde SUR es la constante dieléctrica relativa o permisividad. A es el área de las placas y D es la distancia que separa las placas. Esta permisividad se refiere al material dieléctrico. Así se puede calcular la capacitancia que puede almacenar un capacitor. De hecho, eso es lo que hacen los fabricantes.
Para poder analizar circuitos de corriente alterna tenemos que saber cómo se resuelven los capacitores en serie y paralelo. Entonces vamos a conectar aquí dos capacitores en serie. Este capacitor es de 500 volts, ambos. Primero vamos a tener en cuenta que el capacitor tiene dos parámetros importantes, que son el voltaje y la capacitancia. Cuando ustedes vayan a comprar un capacitor, les va a pedir, primero les van a pedir, ustedes dicen, deme un capacitor, les van a pedir qué voltaje lo quiere y de qué capacitancia. También de qué tipo, ¿no? Porque puede ser un capacitor cerámico, de poliéster, capacitor variable, capacitor electrolítico, ¿sí? El tipo de capacitor, el voltaje y la capacitancia. Entonces vamos a ver qué pasa con el voltaje. Dos capacitores de 500 voltios en serie. El voltaje total al que se pueden conectar estos dos capacitores es igual a voltaje del capacitor 1 más voltaje del capacitor 2, igual a 1000 volts. Ojo, estamos hablando solo del voltaje. Ahora vamos a ver dos capacitores conectados en serie, en paralelo, perdón, paralelo. También de 500 volts cada uno. Esto es muy importante para el electrónico. Entonces, el voltaje total al cual se puede alimentar este montaje de dos capacitores en paralelo es igual al inverso de la suma de los inversos. 1 sobre voltaje del capacitor 1 más 1 sobre el voltaje del capacitor 2 sería igual a 1 sobre 500 más 1 sobre 500. Esto es igual a, como son iguales, igual a 250 volts. Bueno, entonces cuando los conectamos en paralelo, estos dos capacitores disminuyó el voltaje de alimentación total. Tengan en cuenta que aquí lo que hay es un dieléctrico, o sea, una resistencia alta. Si yo tengo dos resistencias altas en serie, pues se suman. Y la capacidad del voltaje también se suma, serían 1000 voltios. Aquí tenemos dos resistencias altas en paralelo, entonces es igual a la mitad. Por eso los voltajes quedan reducidos a la mitad, la capacidad de voltaje. Bueno, entonces cuando conectamos un capacitor o un montaje de capacitores a un voltaje, a una fuente de voltaje, vamos a suponer este circuito que está aquí, que voy a dibujar acá. Tenemos aquí un switch que nos va a servir para cargar el capacitor. Voy a cargar a través de una resistencia para que no se produzca una corriente peligrosa. Y lo voy a descargar también a través de una resistencia. Esta resistencia de descarga y esta resistencia de carga. Aquí está el switch que puedo elegir entre los dos. Este para cargar y este para descargar. Bueno, entonces la teoría y la práctica dice lo siguiente. En un capacitor el voltaje no cambia instantáneamente. Memoricen eso. En un capacitor el voltaje no cambia instantáneamente.
Entonces, la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, si el voltaje es igual a 5 seno de Wt, Wt es velocidad angular por tiempo. Velocidad angular es 2pi por frecuencia, por el tiempo. Entonces, la I es igual a 5 por capacitancia por el coseno de Wt, amperios. Estos son amperios. Y el voltaje en el tiempo es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente derivada con respecto al tiempo más el voltaje en el tiempo cero, o sea, el voltaje inicial. Pero nosotros no vamos a hacer estos cálculos, esos cálculos ya están hechos. Nosotros vamos a referirnos más que todo es a la práctica. ¿Qué sucede cuando cierro el switch a la posición 1? Cuando cierro el switch a la posición 1, entonces si podemos graficar esto, de hecho lo podemos hacer en un simulador y en la práctica real también. El voltaje va a comenzar a aumentar en el tiempo, y el capacitor va a comenzar a cargarse aquí. Y va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar hasta que llega al voltaje de la fuente o aproximadamente al voltaje de la fuente. Vamos a llamarlo aquí BF. Y continúa ahí. Esto, cuando el capacitor se considera cargado, esto sucede en 5 constantes de tiempo. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que el capacitor se carga en 5 octavos. 5 constantes de tiempo. Para eso tenemos que saber qué es una constante de tiempo. Anoten ahí, tengan presente esto. La constante de tiempo R por C. La respuesta transitoria se mide en términos de R por C. Durante el tiempo de carga, R por C indica el tiempo necesario para que el capacitor se cargue a un 63% del valor del voltaje de carga. De manera similar, R por C indica el tiempo necesario para que el capacitor se descargue hasta un 63%. Valor que es igual al 37% del voltaje inicial a través del capacitor al comienzo de la descarga. Bueno, entonces se considera que el capacitor se carga en 5 octavos. Aquí están las 5 constantes de tiempo. 1, 2, 3, 4 y 5. Una constante de tiempo es el valor en el cual el capacitor se ha cargado hasta un 63%. Vamos a suponer que el voltaje que sean 100 voltios. Entonces aquí tendríamos 63 voltios en la primera constante de tiempo. Le faltaría por cargarse 37 voltios. Esos 37 voltios se suceden en las otras 4 constantes de tiempo. Pero siempre R por C se tiene en cuenta, es la parte más lineal de la curva. O sea, aquí la primera constante de tiempo. Por eso se dice que
una constante de tiempo R por C es igual al 63% del voltaje aplicado. Tiempo que demora en cargarse hasta allá. De la misma manera, una vez cargado el capacitor, el tiempo necesario para que el capacitor se descargue hasta un 63%. Entonces aquí tendríamos 63 voltios, por aquí tendríamos 37, ¿verdad? Entonces la constante de tiempo, la primera constante de tiempo estaría aquí. Desde el momento en que se inició la descarga hasta que se descargó en un 63%. Entonces sería esta parte de aquí. Entonces voy a dibujarla aquí en azul. Azul, si me escribe el azul, esta sería la primera constante. Esta es la primera constante de tiempo en carga y esta en descarga. Hasta ahí. Luego se suceden las otras 5. 2, 3, 4 y 5. Ya se considera que el capacitor está descargado. En realidad, el capacitor nunca va a llegar a descargarse completamente. O sí, pero a cargarse no, porque siempre se va acercando al voltaje de la fuente en forma infinita. Nunca va a llegar hasta el voltaje máximo. Entonces este sería un tau de descarga y este sería un tau de carga. Esta curva de carga se puede graficar a través de esta ecuación. Voltaje en función del tiempo igual a voltaje de la fuente multiplicado por 1 menos E, número de Euler, a la menos T sobre dividido entre R por C, la constante de tiempo. Si ustedes aplican esta ecuación en un graficador, les va a dar esta curva de carga. La descarga también la podemos graficar mediante la ecuación voltaje en función del tiempo igual a voltaje de la fuente multiplicado por E a la menos T dividido por R por C. Hagan la operación de graficar esas dos ecuaciones. Un graficador en línea lo pueden hacer.